Muchas gracias, Diana. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en México. Buenas tardes a otros países donde ya pasó mediodía. Es un gusto estar una vez más aquí en este foro que nos brinda el International College of Dentists, sección México, que como muchos de ustedes sabrán, ya tenemos cierta cantidad de años que mes con mes tenemos nuestra plática, nuestra educación continua precisamente para cumplir con uno de nuestros valores de difundir la academia, sobre todo lo que es la odontología, de los nuevos descubrimientos, las nuevas técnicas hacia la población en general, a la población odontológica. ¿Para qué? Para así contribuir de esa manera a la evolución de la profesión. Entonces, es importante que nos mantengamos actualizados día a día. La odontología va cambiando constantemente y si no estamos en la capacidad o con el interés de poder seguir actualizando nuestros conocimientos, pues créanme que nos vamos a empolvar y en poco tiempo quedar obsoletos en nuestros tratamientos y sobre todo que eso se ve reflejado en nuestros pacientes. Recientemente, hace unos 10, 12 días, en Mérida, Yucatán, tuvimos precisamente nuestro seminario bianual del International College, en la cual tuvimos la fortuna de contar con el presidente mundial, el doctor Julio Rodríguez. Él es representante de la sección de Estados Unidos. Él es un peruano que emigró a Estados Unidos y por azares del destino, pues se quedó ahí y ingresó al International College y fue escalando hasta llegar a ser presidente mundial. Entonces tuvimos la fortuna de que un presidente mundial nos acompañara en este seminario, muy exitoso, por cierto, en la cual varios de los fellows que estamos aquí presentes, pues portamos orgullosamente la venera. Lo que se ve aquí en lo colgado es una medalla, una venera que le llamamos, donde nos distingue que somos miembros del International College of Dentists, que por cierto va a abrir su convocatoria, la convocatoria para ingreso en noviembre, queda abierta y es por invitación de un fellow, de alguien que ustedes conozcan y que los invite a pertenecer. Créanme que es un gran privilegio el poder ser reconocido como alguien que puede aportar y que es distinguido dentro de la profesión odontológica a nivel nacional. Esta mañana o esta tarde los estoy transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, la tierra de las tres culturas. ¿Por qué de las tres culturas? Porque aquí, bueno, Cuauhtémoc está en honor al último emperador azteca, al emperador que cuando fue la conquista, los españoles llegaban y le quemaron los pies para que confesara dónde tenían sus tesoros, dónde los enterraba, y él estoicamente aguantó. Entonces no les dijo dónde estaban sus tesoros. Y pues Cuauhtémoc, el nombre significa águila que cae. Fue el último emperador y en honor a ese emperador azteca lleva a nombre a cabo la ciudad. ¿Por qué somos la ciudad de las tres culturas? ¿Por qué? Porque convivimos tanto los tarahumaras como los menonitas y los mestizos. Esa es la tierra de la puerta a la entrada a la majestuosa sierra chihuahuense, donde se encuentra pues lugares maravillosos como una cascada, la cascada de Basaciachi, donde están los tarahumaras, donde viven los tarahumaras, esta etnia indígena que ha perdurado por años y años, donde llegaron a vivir aquí los menonitas e hicieron que esta tierra floreciera y fuera una gran ciudad, sobre todo
dedicada a la fruticultura y donde son las manzanas, las famosas manzanas más ricas de México y de muchas partes del país, son de Cuauhtémoc, Chihuahua, y donde se produce el delicioso queso Chihuahua. Entonces, tenemos el orgullo de que en nuestra ciudad, aquí que estamos recién a 100 kilómetros de Chihuahua capital, podemos encontrar esta ciudad y posteriormente hacer un viaje maravilloso a través del tren Chepe y recorrer todo lo que es la majestuosa Sierra Tarahumara. Sea un recorrido que alguna vez tuvieran la oportunidad de venir por acá y si en ese recorrido es único en el mundo. Entrando ya en materia, de qué vamos sobre lo que es la plática, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a platicar. Vamos a platicar la adhesión y la actualidad. La adhesión, ¿a quién se le ocurrió adherir? ¿A quién se le ocurrió decir, vamos a unir superficies, vamos a pegar ciertos materiales? ¿Por qué se le ocurrió la adhesión? ¿Qué quería lograr con la adhesión? ¿Cuál fue la historia de lo que hoy conocemos y hoy tenemos más a la mano? Que estamos viviendo una odontología adhesiva, donde estamos adhiriendo ya sea coronas, carillas, etcétera, etcétera. Podemos tener diferentes situaciones. Dice, bueno, pero ¿cómo fue? ¿Qué trajo la adhesión? ¿Qué vino a revolucionar la adhesión dentro de la odontología? Si no se le hubiera ocurrido a X persona, es decir, ¿qué hubiese pasado? Probablemente tendríamos no ese avance que hemos logrado hoy en la actualidad. Entonces, adhesión, historia y actualidad. Un poco de la historia y mezclando actualidad de lo que ha conllevado al descubrimiento de este procedimiento adhesivo. ¿Cómo se logró? ¿Cómo empezamos a lograr a colocar el gel, sobre todo el gel? ¿Por qué se gelificó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque anteriormente pues el ácido líquido y si lo colocábamos en boca, pues iba a causar un daño a los tejidos circundantes tremendo, los iba a quemar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Para entender un poco mejor de lo que vamos a hablar, vamos a decir, a preguntarnos qué es la adhesión. ¿Qué quiere decir adherir? Unir una o dos o más o tres superficies. ¿Cuántas superficies? ¿Qué? Y son superficies iguales o diferentes. Normalmente, ¿cómo se une esto? A través de mecanismos físicos o mecanismos químicos o físico-químicos. ¿Qué sucede en la odontología? En la odontología dental, en la estructura dental, sabemos perfectamente que tenemos tres superficies diferentes: el esmalte, la dentina y el cemento. De esos tres sustratos diferentes, normalmente los adherimos con un mismo adhesivo. Los tratamos de unir con un mismo adhesivo. Por eso, hoy en día, podemos decir que la adhesión se ha modificado y ha cambiado tanto que la podemos llamar como una adhesión biológica y funcional. ¿Por qué digo esto? Porque con el descubrimiento y el paso del tiempo, de los años y los descubrimientos nuevos, investigaciones, hacen que la adhesión sea una adhesión química, que se una perfectamente lo que es el diente. En un artículo publicado en la revista de la Asociación Dental Mexicana el año pasado, en mayo-junio, el número 3, mayo-junio, que tuvimos la colaboración de Alfonso Maldonado, de Eduardo Granata y un servidor, pusimos este artículo: adhesión de las resinas compuestas al esmalte y dentinas. 7 décadas después, hemos logrado el adhesivo ideal. ¿Por qué fue decir 7 décadas después? Porque el inicio de la adhesión fue en 1955. ¿Y a quién le debemos esta brillante idea
o esta genialidad que hoy podemos gozar dentro de la odontología. Porque ¿a quién le debemos que nos haya simplificado? Dice, ¿cuál era el motivo que tenía este señor de decir cómo se le prendió el foco, cómo se le iluminó el cerebro para pensar y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo modificar yo para poder ayudar al odontólogo? ¿Para qué? Para que tenga una forma de prevenir lo que es la enfermedad del caries dental. Entonces, le debemos a quién? A Michael Bunocor. Michael Bunocor, a este señor le debemos que él se le haya iluminado el cerebro y que se le haya prendido el foco y que se le haya ocurrido la idea de querer él erradicar la caries dental, sobre todo en niños. Y él, su objetivo principal era el del desarrollo de posetas y fisuras. No era lo que hoy conocemos en estos momentos, de cómo adherir las resinas y cómo moldear y cómo grabar el esmalte, cómo tener. Él pensaba decir, yo quiero colocar un sellador en la cara oclusal de los molares de los niños. ¿Por qué? Porque había mucha incidencia de lesiones cariosas, sobre todo en primeros molares. En los niños, donde ya había que conservar sus dientes permanentes. Entonces, a Michael Bunocor se le ocurre esta idea de empezar a desarrollar lo que es la adhesión. ¿Qué sucede con él? Él es un hijo de inmigrantes italianos que nace en Brooklyn, Nueva York. Él, al terminar su secundaria, pues se inscribe en la Universidad de St. John's, localizada en su mismo barrio, en Brooklyn, y ahí obtiene un grado de bachiller en ciencias. Después, posteriormente, estudia una maestría en química inorgánica. Dado que él era una persona muy brillante, le ofrecen quedarse a dar clases a las nuevas generaciones y sobre todo de química inorgánica. Es donde empieza él su carrera como profesor, su carrera académica como profesor. Y al mismo tiempo, una compañía importante en Estados Unidos lo invita a que él vea y haga estudios sobre la toxicidad de los productos de cosmetología que se vendían en esa tienda. Entonces, él empieza ahí. De hecho, de inicio, Bunocor no estudió odontología. ¿Qué fue lo que él tenía la idea de hacer un producto químico donde pudiese sellar las caras oclusales, ¿sí? Y reducir la caries dental, sobre todo en los niños? Él, una vez que está en St. John's University, en Brooklyn, Nueva York, él se interesa por estudiar odontología, porque él decía, bueno, yo quiero tener algo que me motive, descubrir algo para reducir la incidencia cariosa, sobre todo en niños. Entonces, ¿por qué no estudias odontología? Y él va y se presenta a la Universidad de Tufts en Boston, donde ahí conoce al director, que era en ese entonces Basil Beebe. Basil Beebe queda muy impresionado cuando lo entrevista y le dice que él quiere erradicar la caries dental en los niños, que él quiere prevenir que no suceda más. Entonces, Beebe se impresiona con el conocimiento previo que tenía sin tener ningún estudio sobre odontología, pero decía, quiere desarrollar algún producto para esto. Pasa el tiempo, él entra a la universidad en el 41, se gradúan en el 45, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, él es llamado, después de haber egresado, trabaja unos años,
pero es llamado al ejército. ¿Por qué? Porque el ejército había quedado diezmado y necesitaban personal. Sirve al ejército dos años y de nueva cuenta se encuentra con el doctor Bibi, con Basil Bibi. Para ese entonces, ya en el 51, 53, 54, 54, 55, Basil Bibi ya era el director de un centro de educación dental muy importante y hasta la fecha muy importante en Estados Unidos, que es el Eastman Dental Center, ubicado en Rochester, donde se dedican a preparar a cirujanos dentistas especialistas en diferentes áreas de la odontología. Entonces, él lo invita a que participe, le dice, quiero que participes conmigo, está este instituto, está esta escuela donde necesitamos hacer también investigación, y lo nombra jefe de investigación de ese instituto, del Eastman Dental Center. Entonces, él es realmente donde dice, bueno, aquí ya voy a tener la oportunidad de investigar y de empezar a reducir la incidencia de caries en los niños. Empieza a decir, bueno, ¿ya qué quiero hacer? Quiero descubrir lo que es los selladores de fosetas y fisuras, que no haya esas lesiones incipientes y erradicar completamente esas cuestiones en los niños. Y él empieza a estudiar, a analizar con dientes extraídos, cómo empiezan sus trabajos de investigación. Pues empieza inicialmente, dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer algo diferente. Y él, como químico, como conocimiento de química que tenía, él sabía que para pintar un barco, dice, era tratado con ácido para que la pintura se adhiriera y se quedara firme y no se desprendiera. Entonces, él empezó a tratar y a buscar con diferentes ácidos, con dientes extraídos, a grabarlos, a colocar el ácido, y hasta que dice, bueno, pero tenemos que hacer esto, pero con los materiales que ya contamos dentro de la odontología. Empezó con diferentes tipos de ácidos a tratar la superficie oclusal o la superficie del esmalte de dientes extraídos. Y hasta que logró descubrir, dice, ¿qué tenemos qué ácido tenemos en odontología? Pues ya teníamos el cemento de fosfato, que tiene el ácido ortofosfórico al 85%, pero de una manera líquida. Entonces, si yo lo coloco un minuto, ¿qué va a pasar? Empieza a estudiar y analizar qué sucede, que empiezan que en el esmalte quedaban ciertas irregularidades, y dice, pero ¿qué pasa si yo a esto lo redujo, lo empiezo a reducir y lo veo ya no en el 85%, sino entre el 37 y el 50%? Y que el grabado ya no sea un minuto, sino reducirlo entre 20 y 30 segundos. Vio que obtenía la misma topografía de grabado que había en la superficie lo que le había mostrado en sus inicios con el ácido fosfórico al 85%. Dice, me quedan las mismas rigurosidades. Entonces, de ahí fue que ahí partió, y hasta la fecha tenemos el ácido fosfórico entre el 35 y 40% de concentración. Viene en el 55, donde Bunocore saca su icónico artículo y un método simple para aumentar la adhesión de los materiales de relleno acrílico a las superficies del esmalte. Él saca y él empieza a decir, esto no es primeramente un estudio clínico, sino lo que él deseaba desarrollar. ¿Qué necesitamos hacer dentro de la odontología? Por eso él, en una de sus frases dentro del artículo, dice que ¿qué necesitamos lograr para la adhesión? Necesitamos materiales de relleno y la estructura dental que estén, ¿cómo estamos explorando estas posibilidades? Primeramente, dice, tenemos que desarrollar nuevos materiales de resina con propiedades adhesivas. Tenemos que descubrir, tenemos que echar a volar la imaginación y hacer inventiva. Que los materiales que ya se contaban en ese entonces, poderlos modificación de los materiales actuales y hacerlos adhesivos.
¿Qué quería también Buonocore? Que el uso de los recubrimientos como materiales de interfaz adhesiva, el relleno y el diente fuesen también descubiertos o fuesen utilizados. Que la alteración de la superficie dental mediante el tratamiento químico con el ácido fosfórico para poder producir una superficie con materiales que causara irregularidades en el esmalte para que pueda adherir. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Llegó y se descubrió a través de todos los ácidos tratados que el ácido fosfórico era el que ofrecía los mejores resultados. Entonces, dice, esto es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante. Vamos a utilizar ¿para qué? Para sellar acrílicos en fosas y fisuras como un método preventivo de lo que es la lesión o que es la enfermedad caries dental. Entonces, él ya tenía esa idea y empezó la prueba y el error a trabajar y a trabajar. Como les mencionaba al principio, el ácido fosfórico era de una manera líquida. Fue el mismo Buonocore en que dijo, no, esto tenemos que hacerlo de una manera gelificada, sólida. ¿Para qué? Para que no, donde se aplique, se quede correctamente de esa manera. Entonces, el ácido fosfórico se gelifica ¿con qué? ¿Con qué? Mediante la adición de agentes espesantes, como el sílice coloidal o polímeros espesantes, y a través, y a su vez también le puso colorantes. Hoy podemos ver el ácido fosfórico en diferentes colores, azul, verde, etcétera, que podemos ver ahí, y que esto aplicado sobre todo en jeringas, donde al momento de verlo por dentro, tiene, no, el gel no se mueve, sino a través de la aplicación vemos que va a crear una textura adecuada y va a correr fácilmente de una manera texotópica que va a quedarse perfectamente. Y el grabado, pues debe ser entre 20 y 30 segundos. Entonces, ya teníamos ese avance dentro de la odontología. ¿Qué más trajo ese avance? ¿Qué fue lo que empezó a hacer? Empezó él a observar al microscopio todo lo que se estaba haciendo en la superficie del diente. Entonces, esto fue lo que se puede considerar o lo que se considera como el avance o lo que marcó el lanzamiento de la odontología adhesiva, ¿sí? Se descubrió que la acción grabadora del agente ácido generaba irregularidades microscópicas y que podíamos ver que se podían colocar otros, que teníamos que tener otro de unión. ¿Para qué? Para que la resina pudiese penetrar adecuadamente. Es cuando empiezan a crearse los adhesivos, que ahorita los vamos a ver. Sin embargo, pues ya sabemos, Buonocore demostró primeramente que el esmalte grabado con ácido fosfórico aumentaba las fuerzas de unión entre la resina y el esmalte. Pero fue un estudiante de él llamado John Wynett, quien a través del microscopio vio que la interfaz, vio esa interfaz más cerca, lo vio en aumentos, que las resinas adhesivas podían penetrar los prismas del esmalte, envolviendo los cristales de apatita. Y aquí realmente esto fue la primera verdadera capa híbrida, aunque todavía no sabían, dice, bueno, esto lo vuelve, pero no sabía realmente, y el término no se había introducido y no sabía cómo notarlo o cómo darlo a conocer. Sin embargo, dice, aquí ocurre algo, hay un entrelace en ese tipo de situaciones. Y esto lo publica Wynett y Matsui en un artículo publicado en 1967, la relación física entre el esmalte y los adhesivos. Entonces, queda marcado aquí como esto. Entonces, de ahí se prende una mecha, una flama, ¿para qué? Para poder decir, vamos a estudiar esto que ya teníamos aquí, que es la capa híbrida, que sucede, que pasan algunos años y que en 1981-82, Nakabayashi y colaboradores realmente
descubren y la hacen difundir ese conocimiento, que es la capa híbrida que se forma entre la dentina y el esmalte, o la dentina y la resina, y qué es lo que sucede ahí, cómo está la resina, cómo entre el adhesivo, cómo es la capa híbrida, cómo son las indentaciones que se meten, que penetran en los primas para una mejor retención, en fin. Entonces, todo eso ya fueron avances que fueron llegando dentro de la situación. A la misma par, en los años 50, 60, otro investigador, a la par de Bunocore, interesado en el desarrollo del sellado de fosetas y fisuras, ahí fue Bowen, Rafael Bowen, en los años 60, que descubre la resina BIS-GMA. Entonces, esto dio un gran detonante para que los nuevos materiales se utilizaran mucho mejor y ya se pudiese tener más éxito, sobre todo en el uso de resinas compuestas y de selladores de fosetas y fisuras. Lo que quería Bunocore es lograr ese sellado, sobre todo en fosetas y fisuras, para eliminar o prevenir la lesión cariosa, sobre todo en niños. A la prueba y el error estuvieron bastantes años. Entonces, en 1967, Cueto y Bunocore publican el primer artículo con la aplicación exitosa de los selladores de fosetas y fisuras, el esmalte para la prevención de caries oclusal en los dientes posteriores. Ya tenían una respuesta, ya tenían algo diferente, ya podía ser repetitivo, ya el sellador no se desprendía, ya se había descubierto qué era lo que teníamos que hacer y qué era lo que mantenía ese sellador de foseta y fisura por un tiempo bastante prolongado, evitando así que hubiese lesiones cariosas en superficies oclusales. Sobre todo lo que le interesaba a Bunocore era en los niños. Posteriormente se hizo también en adultos, pero aquí es enfocado a la prevención de la caries dental en los niños. A raíz de esas investigaciones, a raíz de Bunocore, del descubierto del BIS-GMA, empezaron a tener otro tipo de cuestiones. Sabemos que todo tratamiento restaurador, como lo conocemos actualmente, se lleva a cabo gracias a la integración de un material restaurador y mediante un material restaurador de la estructura dentaria y mediante el uso de un sistema adhesivo. Sabíamos que la resina por sí sola pues no se adhería, no se adhería a sino que tenía que tener un medio, un sistema, fue como se crearon los sistemas adhesivos, para que ese medio uniese la estructura dentaria y el material restaurador. Entonces se crean los materiales adhesivos, de ahí surgen diferentes tipos empieza a desarrollarse los adhesivos, y nos vamos a los años 50, donde en los años 50 el primer adhesivo creado el Cebrichon, desarrollado por Hager, era compuesto por el ácido glicerofosfórico dimetacrilato, que lo utilizaba en un medio in vitro, fuera de boca. Pues in vitro sí se quedaba, pero ya en boca, la misma humedad de la boca tenía el medio húmedo, hacía que la unión fuese inestable y entonces se descomponía y no funcionaba. Entonces se empezó a utilizar ese tipo de cuestiones. Ya fue hasta el 65 cuando Bowen sigue trabajando y sale con otra molécula y sale ya con un adhesivo comercial, el Serviden, que lo distribuye la casa SS White. Entonces, ahí, ¿qué había? Que en un extremo tenía este adhesivo era bifuncional. En un extremo
tenía un metacrilato que unía la resina compuesta con el material restaurador y en otro extremo se uniría a la dentina. Pero sabíamos muy bien que la dentina tiene cierta cantidad de humedad y esa humedad, decía, pues no lograba mantenerse firme y empezaron a desarrollarse. Hasta lo que actualmente tenemos. Pasa el tiempo, pasan diferentes formulaciones de adhesivos, hasta llegar a los que actualmente tenemos como adhesivo de 3 pasos, adhesivo de 2 pasos. El 3 pasos es grabar el esmalte, la dentina, lavar, secar, colocar el primer o imprimador, luego el adhesivo y la técnica de grabado total. El adhesivo de 2 pasos, grabar el esmalte, lavar y secar, en fin, lo que ya conocemos. Los adhesivos de autograbado, de un solo paso, hasta que hoy tenemos ya adhesivos universales, que también se aplican en un solo paso y que pueden venir en 1 o 2 envases, según la presentación o según la casa comercial que lo tengamos ahí. Todo esto viene en el artículo que les mencioné anteriormente, publicado por Alfonso Maldonado, Eduardo Lanata de Argentina y un servidor. Entonces, publicado ya en la revista ADM en el número 3 del año pasado, 2025. Y aquí, ¿qué decimos también en ese artículo? ¿Cuáles son los objetivos que los adhesivos deben de tener? En el esmalte, sellar la interfase con el material restaurador. En la dentina, formar capa de vida. Que debe tener un material, un objetivo, un adhesivo, resistir tensiones que se generan, las fuerzas, las cargas, soportar las tensiones de la oclusión, de la masticación, evitar el desprendimiento y la restauración. Sí, todos son objetivos ideales que deben de tener todos los adhesivos. Sin embargo, una pregunta sería, ¿hemos logrado encontrar el adhesivo que cumpla con esos objetivos? Hemos logrado al decir hemos logrado, me refiero yo a la odontología, a la profesión en general. A eso nos referimos. Hemos logrado encontrar ese adhesivo que cumpla con esos objetivos, o qué falta, qué sucede, qué nos compromete o a seguir estudiando y desarrollando todas esas cuestiones que tenemos hoy en día. Y así han surgido diferentes adhesivos a los cuales los hemos catalogado por generaciones. Lo ideal sería decir, bueno, adhesivos dentinarios, adhesivos para unir resinas, compuestos resinosos, en fin. Los hemos llamado por generaciones, primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación, que ahí fue el boom, que la cuarta generación se considera el gold estándar, uno de los mejores adhesivos encontrados en la cuarta generación. La quinta, pues ya no, hasta la octava generación estamos utilizando adhesivos universales. Hoy en día tenemos más, hay quienes prefieren seguir utilizando adhesivos de cuarta o lo que tenemos ahora, los adhesivos de octava generación. Y esto no quiere decir que ya tenemos la octava generación y listo. No, aquí sigue la investigación. Por eso preguntamos, en un futuro, ¿cuántas generaciones llegaremos a tener? ¿La 20, la 30, la 40, 50? Ahorita ya hay más estudios donde hay avances que no están en el mercado, pero ya hay avances donde están novena, décima, 12, 14 generación de adhesivos, y todo para facilitar las maniobras de hacerlo más fácil al odontólogo. Por eso, ¿cuál adhesivo usar? ¿Qué debemos de conocer? En vez de decir diferencias, el adhesivo de entre cuarta y quinta es o entre el adhesivo universal y el de cuarta es esto. Ver, conocer, decir cuál adhesivo vamos a utilizar, qué es lo que voy a utilizar.
En un estudio publicado en el 2002 por Rawls, él dice, menciona que es importante conocer el pH, sobre todo hoy en los adhesivos universales. Hay una técnica o un adhesivo que dice adhesivos autogravantes. Si vemos el pH, dice, pues todos son autogravantes. ¿Por qué? Porque todos son ácidos. Y aquí podemos decir, dice, catalogarlos el pH de los adhesivos universales oscila entre 1.5 y 3.2. Y se clasifican en ultrasuaves, un pH de menos de 2.5, suaves, un pH menos de 2, o fuertes, un pH de entre 1 y 2. Conocer, y eso lo conocemos en las especificaciones que vienen en las botellas, en lo que traen los adhesivos. Somos muy dados a no leer las instrucciones, sino conocer, y no sabemos. ¿Por qué? Porque a mí me lo recomendó fulanito y sutanito, dijo, este adhesivo buenísimo, no hombre, ponlo, pero el conocimiento no se transmite de esa manera. El conocimiento hay que enfocarlo científicamente y conocerlo realmente, conocer realmente de qué se compone ese adhesivo, cuáles son sus propiedades físicas, químicas, en fin. Todo esto tener en cuenta para poderlos utilizar en esto. ¿Qué había antes? ¿Qué contiene una botella? Primeramente, tenía un primer. ¿Un primer para qué utilizar un primer dentro de la adhesión? El primer es una capa de ¿qué? De pretratamiento para mejorar y fortalecer la unión con un adhesivo posterior. El primer, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Prepara las fibras de colágeno en la dentina para la adhesión. Aquí, humedecerlas. Si nosotros grabamos, secamos, podemos, por eso es muy importante, dice, secar sin desecar, que no, ¿por qué? ¿Qué hacen las fibras colágenos? Las fibras colágenos caen, hay un apelotamiento se forma un intrincado donde no puede penetrar el primer o el adhesivo. Entonces, aquí es mantener las fibras colágenas firmes donde pueda penetrar y este primer para que posteriormente pueda penetrar lo que es el adhesivo. ¿De qué se compone un adhesivo? Pues los nuevos adhesivos, bueno, trae monómeros, trae el BGMA, trae agua, trae solventes, trae fotoiniciadores. Y ahora los nuevos adhesivos traen diferentes fotoiniciadores, que ahorita vamos a ver la importancia de estas situaciones. Incluso traen MDP o traen silano, que lo vamos a ver un poquito más de lo que conlleva y lo que ha conllevado el desarrollo de esto. Aquí vemos este video. En este video donde vemos dos productos, el Optivo NFL, que es primer y adhesivo, para explicar qué es lo que sucede y un adhesivo universal. ¿Qué es lo que sucede si esto fuera la fibra colágena? ¿Qué vemos con el primer? ¿Qué sucede con el primer? Colocamos el primer, vemos el primer. El primer es hidrófilo. Si echamos una gota de ese primer dentro del agua, vamos a ver cómo esa gota, vean cómo se disemina, se hace varios pequeños gránulos bastante, donde tienen la afinidad para desarrollarse en el agua. Es hidrófilo. ¿Qué pasa con el adhesivo? El adhesivo, la gota de adhesivo, si la colocamos ahí, es una porción que es hidrófoba, que le rebulla el agua. Vean cómo no se hunde, no tiene esa situación. Huye como si quisiese salirse del agua o salir huyendo. Vemos un adhesivo universal donde tiene propiedades hidrófilas e hidrófobas. Vean cómo es, pero no se deshace el adhesivo, no puede pasar por el agua así, pero no se deshace ahí, no se ramifica o no se secciona en diferentes partes. Entonces, eso es lo que
¿Qué tiene que ver? Ahorita lo vamos a explicar un poquito más en la funcionalidad del adhesivo. Empieza a ver el desarrollo de nuevos adhesivos. Empieza a ver, eso es lo que nos trae la adhesión, nuevos adhesivos. Búsqueda por una adhesión de ambas superficies, sobre todo dentina. Entonces, la compañía Curaray sigue los estudios fundamentados por Fusayama, por Takao Fusayama, y empiezan a desarrollar nuevos monómeros fosfatados. Y ahí desarrollan el MDP. ¿Para qué? Para mejorar la adhesión. Todo esto es en busca de una mejor adhesión a dentina y una mejor adhesión a otro tipo de situaciones, sobre todo metales. Entonces ahí la compañía Curaray saca el Clearfield Universal Bond Quick 2, que tiene MDP, que el MDP tiene que es sintetizado y refinado de una manera independiente, tiene amidas, el monómero de amida es altamente hidrófilo y después de la polimerización se vuelve hidrófobo. Es lo que veíamos ahí en el video, cómo los nuevos adhesivos universales tienen esa afinidad y antes de ser polimerizados tienen esa capacidad de afinidad con el agua, pero una vez polimerizados se cierra y no permite la entrada de agua. Y tiene también otros materiales que tienen, por ejemplo, aquí el Clearfield tiene el uretano de tetrametacrilato que tiene la propiedad de crear una fuerza de unión uniforme, completamente uniforme alrededor de lo que se está adhiriendo. Todas las compañías tienen compuestos diferentes. Todas las compañías o todos los adhesivos tienen productos, tienen compuestos similares, pero hay un producto que lo distingue a uno de otro. Todas las compañías es lo que sucede ahí. Por ejemplo, la compañía Visco desarrolla un poco más el NP, el 10-metraquilóxido de hidrógeno fosfato, que es un acondicionador ¿para qué sirve este monómero? ¿Por qué? Porque este monómero ya se ha demostrado bajo varios estudios que une químicamente los tejidos del diente a través de un enlace iónico con el calcio que se encuentra en la zapatita. El MDP tiene afinidad por los óxidos y sobre todo esto para la adhesión, sobre todo en coronas de circonia o carillas de circonia. El oxisilicato el silano es otro complejo, proceso o protocolo de cementación completamente diferente. Entonces, esto ya se ha demostrado, entonces podemos decir que al unirse químicamente estamos entrando en una etapa de un acondicionador, unos adhesivos biológicamente compatibles. ¿Con qué? Con la estructura del diente que tenemos ahí. Y ahí tenemos varias compañías, varios que tienen sus adhesivos universales, diferentes compuestos, diferentes formas de utilizar, unos en una sola botella, otros en 2 botellas, en fin, pero no deja de ser universales. También la compañía FGM tiene un sistema innovador de fotoionizadores, donde que los nuevos adhesivos universales ya no se componen simplemente de canforoquinona, sino que tienen otros fotoionizadores como el eucerin o la fenilpropanediona, que son fotoionizadores diferentes. Hoy sabemos y podemos ver que los adhesivos universales, dice, anteriormente veíamos un adhesivo de 4ª generación y lo veíamos amarillo. Hoy vemos como si fuera agua, dice, como que este adhesivo es pura agua, no le están poniendo nada, ya son diferentes. Y eso se debe a ¿qué? Al color, porque anteriormente eran venían solamente con canforoquinona y hoy sigue teniendo los nuevos adhesivos universales pequeñas cantidades de canforoquinona, pero otro tipo de fotoionizadores que nos van a ayudar, como se ve, como lo podemos ver aquí.
Lo que hace el color, la canforoquinona más amarilla, más transparente en los otros, y de aquí lo podemos observar claramente. El amarillo de la canforoquinona y la transparencia con un mínimo de canforoquinona con los nuevos adhesivos universales. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué ahorita lo vamos a ver? ¿Qué fue lo que trajo este desarrollo de estos nuevos adhesivos universales? ¿Qué características o qué beneficios podemos obtener con los nuevos adhesivos universales? Que son versátiles, que se pueden aplicar en cualquier técnica, ya sea de autograbado, de grabado o enjuague o grabado selectivo. Y son simples, se puede reducir el número de pasos, que tienen una adhesión óptima. Se pueden permitir buenos resultados en la adhesión de la dentina y el esmalte, según la variedad de restauraciones que podemos utilizar. Ojo, pero siempre hay que tener una buena técnica de adhesión. La técnica de aplicación es importantísimo. Aquí no sirve que yo tenga un adhesivo de última generación perfecto, que es la maravilla, la octava maravilla del mundo, pero si yo no logro tener una adecuada preparación, tanto del sustrato como de la superficie interna de la restauración, pues créanme que vamos a fracasar. Aquí los tiempos de grabado, los tiempos de aplicación de los adhesivos, el frotar, el no nomás colocar, el que tenemos que aplicar cierta cantidad de aire, en fin, todo eso debemos de tener en cuenta para esto. Otra de las, ya sabíamos qué es lo que podemos causar con el ácido fosfórico, pero en el afán de la odontología, en el afán de querer escalar más, de progresar más, viene la desproteinización del esmalte. Y aquí se abre un nuevo horizonte, sobre todo en la adhesión. ¿Qué es lo que se logra o qué es lo que se logró con el descubrimiento de la desproteinización? ¿Qué fue lo que lograron los doctores Roberto Espinosa, Roberto Valencia, orgullosamente mexicanos, con la colaboración de Uribe, de Israel Ceja, de Marx Nadia, donde ellos publican en el 2008 un artículo en los que ellos mencionan y dicen que en la búsqueda de alternativas para mejorar la adhesión al esmalte, ¿qué es lo que se propone? Se proponemos un protocolo de desproteinización para la eliminación de las proteínas de la superficie del esmalte. Sabemos que en el esmalte, sabemos que hay una capa, es la película adquirida, una capa protectora que es sobre todo salival, pero que tiene proteínas salivales, proteínas como la mucina, y que ahí se deposita, ahí se adhiere lo que es el biofilm o la microbiota oral. Y muchas de las veces, al querer limpiar, dice, pues yo puedo hacer con un cepillo y con piedra pómez limpiar la superficie, pero van a quedar cierta cantidad de sustancias orgánicas que no las voy a poder retirar. Dice, si grabé el esmalte, hice el protocolo, lavé, enjuagué, en fin, ¿por qué mi resina se cae? ¿Qué es lo que está pasando? Y que al momento de volver a tratar, pues implica mayor desgaste a la pieza dental. Dice, vamos a hacer más desgaste para ocasionarle más retención. Entonces, ¿qué hace Espinosa y colaboradores? Proponen este protocolo de desproteinización del esmalte con el objetivo de que de mejorar los patrones de grabado y por ende aumentar la fuerza de unión entre la resina y la superficie del esmalte. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, vemos esta fotografía, cortesía del doctor Roberto Espinosa, donde la vemos al microscopio y vemos una superficie limpia, pero vemos cómo hay detritus acumulados, ya sea en fosetas y fisuras, o en espacios o defectos del esmalte donde no puede ser retirado. El gel puede grabar una superficie, esa superficie, pero no va a llegar hasta acá.
¿Qué es lo que hace una vez desproteinizado con el hipoclorito de sodio al 5.25%? Vemos cómo arrasa la materia orgánica y deja una superficie limpia, lista para poder recibir el grabado con el ácido fosfórico. Entonces, tenemos una superficie más limpia, mejor, entonces vamos a obtener un mejor grabado. ¿Qué hace el hipoclorito al 5.25%? Pues es un agente que nos ayuda a eliminar proteínas o la materia orgánica que se queda adherida sobre todo en la superficie del esmalte. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que hace? Se aplica por un minuto, 5.25% por un minuto, frotando. Vamos a ver en la superficie qué es lo que qué es lo que se va a formar. Se va a formar primero un jabón. Vamos a ver una superficie blanquecina. Esa superficie blanquecina dice, pero ¿qué se produce una saponificación por la disolución de los tejidos orgánicos y por el arrastre de las bacterias que pueden estar presentes en esa capa. Y se produce también una cloraminación. La cloraminación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reducir la tensión superficial, va a hacer que una vez grabado pase fácilmente el adhesivo y pueda penetrar hasta donde tenga que llegar ese adhesivo. Entonces, esas son las acciones que tenemos con la desproteinización. Sabíamos lo que me mencionaba ahorita, y la composición de la película adquirida. Esa película adquirida que a todos se nos forma, una vez cepillado las piezas y al pasar la lengua por la superficie oclusal o vestibular de los dientes, va a estar ahí adherida esa película adquirida. ¿Qué va a tener? Pues va a tener proteínas salivales, proteínas de alto peso muscular, proteínas, todo eso se lo va a llevar la desproteinización. Todo esto ya publicado, eso ya estudios publicados por Linde en Periodoncia en el 2003. Entonces, veíamos de qué se componía esa película adquirida. Aquí es eliminar toda esa película adquirida. ¿Para qué? Para tener una mejor superficie de control. Ya sabíamos, ya teníamos el conocimiento de que Bunocorn en el 55, el grabado ácido y que se quedó que el ácido fosfórico era el mejor elemento para poner eso. Sin embargo, Osawa en el 72 y Silverstone en el 75 proponen otra cosa. Osawa dice que debido a que la retención o la disolución del calcio en el esmalte, que la retención depende de la morfología del esmalte, decía Osawa, el del esmalte, no de la cavidad descalcificada. ¿Por qué? Porque sabemos que el esmalte tiene crestas y valles, que no es plano ni es herméticamente cerrado. Entonces, él decía que la retención se debía precisamente a estas crestas y valles que tiene el esmalte, y ahí se mantenía esa forma de tener la cuestión. Entonces, ¿qué sucede? El 75, Silverstone publica este artículo en la variación del patrón con el grabado ácido en el esmalte dental. Y aquí propone grabados tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuáles son esos grabados tipo 1, tipo 2 o tipo 3? Perdón. El tipo 1, dice, ¿cómo es el grabado tipo 1? El tipo 1, el grabado es en el centro de la hidroxiapatita, en el centro se produce esa desmineralización, pérdida mineral, y alrededor queda intacto. Ese es el grabado tipo 1. En el tipo 2 es a la inversa, es alrededor de la hidroxiapatita, del núcleo de la hidroxiapatita, donde se va a grabar esto, se va a desmineralizar y va a permitir el penetrado del adhesivo. En el grabado tipo 3, pues es un grabado irregular, que no va a tener ninguna retención. Todo lo que se adhiera ahí se va a eliminar fácilmente, entonces no tiene profundidad. Vemos cómo se ve este grabado. Y ese es el grabado tipo 1, tipo 2 o tipo 3, se puede presentar en cualquier superficie grabada, en la misma superficie grabada,
puede presentarse ese tipo de patrones en esto. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Qué causó la desproteinización? La desproteinización hace que, que se duplique la superficie retentiva. Primeramente, con el puro grabado teníamos más o menos un 50% y con la desproteinización del esmalte tenemos ya hasta un 95% de los patrones de grabado. Es decir, que la desproteinización del esmalte funciona adecuadamente. Pero sabemos ya tenemos el conocimiento del grabado, sobre todo en el esmalte. Pero ¿qué sucede en la dentina? En la dentina siguen los estudios, sigue analizándose, sobre todo en la adhesión a la dentina. Sabemos que la dentina se compone de un 50% de material mineral y tiene un 30% de materia orgánica, que es mayormente colágeno, y un 20% de volumen de agua. Si nosotros grabamos la dentina, la grabamos el tiempo suficiente, al enjuagarla, vamos a eliminar casi la totalidad del 50% del volumen mineral de la hidroxiapatita que tenemos ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Que el agua, al combinarse al enjuagar, al eliminar el ácido, al enjuagar y al eliminarse el 50%, dice, vamos a tener ya un 70% de agua. ¿Por qué? Porque sumamos al agua ya existente, que tiene 20%, más si se elimina el 50% de material mineral, podemos tener gran cantidad de agua que va a rodear el 30% de la materia orgánica, que es el colágeno. Eso al grabar, simplemente al grabar con ácido fosfórico. ¿Qué pasa después? Dice, ¿por qué? Dice, hay que desecar, secar sin desecar, quitar la mayor cantidad de volumen de agua. ¿Para qué? Para que no sea un exceso. ¿Qué puede pasar posteriormente? Fallas en la adhesión, fallas en la formación de lo que es la capa híbrida, en fin, los huecos que o los gaps que van pueden pertenecer ahí, es lo que puede pasar. Si nosotros tenemos una dentina desmineralizada, se va a ver así, con el puro ácido fosfórico, o una dentina desmineralizada y desproteinizada, sobre todo en estudios publicados por Toledano y por Perdigao en el año 2000, influencia del hipoclorito de sodio en la desproteinización de la dentina. ¿Qué es lo que hace? Aquí en la dentina vemos cómo se ve la dentina desmineralizada simplemente por el ácido fosfórico, y aquí desproteinizada y grabada por el ácido fosfórico. Aquí vemos una gran cantidad, veamos la apertura de los tubos, la pérdida de la materia orgánica que se llevó el hipoclorito, y aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que después del grabado ácido, la fuerza de adhesión era mayor en la dentina superficial o en la profunda, pero una vez desproteinizada, aquí se veía más rica en la superficie, era irregular, pero más rica en la hidroxiapatita, y al desproteinizar dentina no se forma capa híbrida. Esas fueron las conclusiones que llegaron, los estudios que llegaron Perdigao y Toledano en su artículo publicado en el año 2000. ¿Qué trajo también? ¿Qué trajo consigo la adhesión? La importancia del crear las lámparas, de la fotopolimerización. Volviéndonos a la época de Buonocore. Buonocore decía, él tenía todos los días reuniones con sus alumnos, y Vivi siempre lo escuchaba, estaba atento a él, y Buonocore hablaba y hablaba y hablaba, pero nunca anotaba, y el que anotaba era Vivi. Entonces él decía, piensen en algo así, ¿por qué no pensar en algo que, si tenemos un diente fracturado, se pueda utilizar un material que sea colocado modelado como un artista con pincel, y que se vaya reconstruyendo hasta obtener su forma natural o deseada? Y por qué no, después de eso, que hubiese una luz que lo pudiera endurecer. Entonces,
Pero en ese tiempo no había ese tipo de situaciones. ¿Y qué podemos hacer? Entonces Didi mueve sus influencias, tiene conocidos y hace que le transmite la idea. Dice, mira lo que quiere hacer este hombre, quiere hacer esto, quiere hacerlo, podemos hacer algo. Entonces, sí, este, empiezan a investigar tanto Bunocor como Roy de House y se acercan al doctor John Hayden de la compañía Colt, que él fue el que desarrolló la primera lámpara de luz ultravioleta para poder fotopolimerizar lo que son las resinas. De ahí ya viene un adelanto enorme, grande. Empezaron las lámparas de luz ultravioleta, las halógenas, las lámparas de plasma, las lámparas de argón, hasta las últimas que tenemos lámparas LED. ¿Qué ha funcionado? ¿Por qué se lleva esto? ¿Cuál es el desarrollo que impulsó la adhesión en esto? Pues, ¿qué factores claves son en la polimerización? La intensidad de la luz, el tipo de resina, el tipo de exposición, la profundidad del fotocurado, todas cuestiones que parecen más de todo físicas, no tanto de interés al odontólogo, pero el desarrollo eso es lo que nos permite tener una buena lámpara o conocer qué es lo que vamos a fotopolimerizar. Entonces, teniendo ese conocimiento de esto, dice, ¿cuál hoy de las última generación, dice, cuál lámpara LED debería utilizar? ¿Cuál debe ser? Ya sea una monoonda o una polionda. Si es una monowave, una polionda, dice, estas eran las antiguas lámparas donde estaban diseñadas simplemente para que su rayo empezara a fotopolimerizar o desencadenara los materiales o los adhesivos basados en canforoquinona, que era una luz homogénea y directa. ¿Por qué? Porque los adhesivos simplemente se componían de canforoquinona. Hoy tenemos diferentes fotoiniciadores en los diferentes los diferentes adhesivos y hoy tienen varias ondas de luz en las cuales pueden fotocurar todos los fotoiniciadores que contiene ese adhesivo universal. Entonces, el tener conocimiento de la lámpara que vamos a adquirir, si es una lámpara de cuántos LEDs, por ejemplo, la Valo X, que tiene 12 LEDs, que tiene diferentes tipos de luz, diferentes funciones. Es decir, todas la mayoría de las lámparas tienen 4 LEDs. Entonces, tener el conocimiento de qué lámpara vamos a utilizar para poder tener en esto. Para concluir en esto, pues les recomiendo eso, si pueden escanear este código QR y bajar gratuitamente este artículo que escribimos en mayo del año pasado, Alfonso Maldonado, Eduardo Lanata y un servidor, en la revista ADM, lo pueden escanear, lo pueden tener ahí, y ahí muchas de las cuestiones que mencionamos aquí vienen bien escritas en esto. Sin embargo, la adhesión ha llevado a otros tipos de cuestiones, a preguntas que se manejan en el artículo, pero aquí por cuestiones de tiempo no las manejamos, sobre la creación o no de biseles, el uso o no de clorhexidina, en fin, varias cuestiones que pueden afectar o no o interferir en lo que es la adhesión. Finalmente, decir, bueno, estamos en una odontología, dice, odontología adhesiva. Pareciera que el término de hablar de operatoria dental hubiésemos dicho ahora odontología estética. Cambiamos por el término odontología estética. ¿Por qué? Porque al diseño de una eliminación de una lesión cariosa en una superficie cruzada, te coloqué una resina estética, te coloqué una carilla estética. Todo lo estamos basando en lo que es estética, que diseño de sonrisas, en fin, etcétera. Todo eso podemos tener. El conocimiento de los nuevos adhesivos, el conocimiento o de los viejos adhesivos, donde hoy
cualquier imperfección. Los pacientes se vuelven mucho más exigentes con uno y quieren sonrisas blancas, blancas sonrisas, blanco refrigerador, blanco Whirlpool. Entonces, si yo le coloco una y dice el doctor, no me gustó, no me gustó porque se ve medio amarillento, ¿sí? Pero si le puse el adhesivo, entonces saber qué adhesivo utilizar en cada uno de nuestros pacientes para tener esto. Podemos utilizar cualquier tipo de adhesivo, ¿sí? Podemos utilizar diferentes estrategias, ya sea el grabado del enjuague, el modo de autograbado, el grabado selectivo, todos los protocolos, de todos los protocolos, el que hay que grabar la dentina es el grabado y enjuague. Pero tampoco no olvidar la desproteinización. Con la desproteinización del esmalte vamos a tener un aumento en la adhesión de nuestras restauraciones que vamos a tener aquí. En cuanto a los adhesivos, pues se siguen estudiando. Les mencionaba ahorita que llevamos ya entre 13, 14 generaciones que aún no salen al mercado, pero que ya tenemos esa cuestión de lo que estamos estudiando. ¿Qué propone Humerdao en el 2025? El futuro de la investigación está que en el enlace en la dentina, que está yendo más allá de la mecánica de la adherencia convencional, hacia una conversión mucho más profunda, incluso aquí que haya fenómenos a nivel molecular o cuántico. Es a dónde van a llegar los adhesivos. Los nuevos adhesivos están filtrando de igual manera en adhesivos biomiméticos, adhesivos bioactivos, con sistemas basados en péptidos que puedan mejorar la remineración y la integridad de la capa híbrida, y sobre todo que tengan la capacidad de autorrepararse, que ya la hidrólisis que muchas de las que está pasando a través del tiempo, de la hidrólisis de los adhesivos, sea capaz de los nuevos adhesivos sean capaces de autorrepararse y adaptarse dinámicamente de lo que es al entorno biológico. Por eso decimos adhesivos biológicos, donde se integran altamente a lo que es lo que nos exige la adhesiva, la adhesión, perdón, la odontología adhesiva. Es en el 55 donde Bunocore se marca el rumbo y el desarrollo de lo que es esta odontología, y es uno de los descubrimientos científicos más sobresalientes, sobre todo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Esto es el legado que nos deja Bunocore, y en uno de los pasillos de ahí de ISMAC Dental Center hay una placa que dice que el doctor Bunocore será recordado por la profesión dental como el padre de la odontología adhesiva, tanto por sus colegas como estudiantes, por su legado fértil, por su imaginación, por su inventiva, por su perspicacia científica, que va a continuar influenciando la práctica de la odontología por todos los años que estamos presentes y los años por venir. Esto lo escribe el doctor Luis Ripa y se encuentra en una placa de esto. Y a la vez, de igual manera, en el Salón de la Fama de la Academia Pierre Fauchard, esta fotografía le envió hoy muy temprano en la mañana el doctor Federico Pérez Díez. Muchas gracias, Fede, por este regalo. De que se encuentra en el Salón de la Fama de la Academia Pierre Fauchard esta fotografía dedicada a Michael G. Bunocore, que investigador, innovador, visionario y sobre todo considerado como el padre de la odontología adhesiva. Esto se encuentra en Maryland, en Baltimore, y ahí tenemos esto. Recientemente, como les mencioné, el International College of Dentists, la sección México, tiene un seminario bianual, tiene un seminario donde hay un ciclo de conferencias. En esta ocasión se hizo en combinación con la Universidad Anáhuac Mayab. El ICD le interesa mucho el futuro de este colegio y está yendo a las universidades. ¿Para qué? Para dar a conocer
lo que es el International College, de qué se compone y que no solamente es labor humanitaria, sino que también le da una importancia a lo que es el factor académico, la labor académica y sobre todo también las relaciones públicas, las relaciones interdisciplinarias, las relaciones entre colegas y que los jóvenes puedan aspirar al más alto grado que puede tener un odontólogo de ser reconocido por el International College of Dentists, que es a nivel mundial, que tiene ya más de 150 países, en los cuales hay más de 13,000 miembros activos. Entonces vemos este resumen de lo que fue este seminario que acaba de terminar. La entrada solemne de los fellows, de los miembros del International College, todos con su venera. Como pudieron ver, pues es una convivencia, una fraternidad, lo que tuvimos en Mérida el 12, el 13 y 14 de marzo. Y pues no me resta más que agradecer a todos su atención la prestada a esta charla. Espero les haya servido y les haya dado algo de información. Sobre todo, esto es muy vasto, esto no, por el tiempo es muy poco, pero quisiera uno explayarse, decir tantas cosas, pero el tiempo nos traiciona y en un futuro poder ahondar sobre otro tema. Estas son mis redes sociales, en Instagram en Facebook me encuentran como José Ángel Cifuentes, en Instagram como José Ángel-Cif y mi correo electrónico para los interesados en alguna pregunta o algo, algún comentario o algún artículo, pues con todo gusto poderlos compartir. ¿Por qué? Porque el ser profesor es no quedarse con nada, es transmitirlo a las nuevas generaciones y sobre todo no necesitamos ser maestros de estar frente al grupo o en un aula, sino ser maestros de la vida para enriquecer lo que es la odontología en general. A todos ustedes les agradezco mucho su atención y no sé si hay algunas preguntas, Diana. Esto, gracias de nueva cuenta al International College of Dentists por la oportunidad que me prestó y me brindó para estar con ustedes esta mañana.